Bien. Muchachos, buenos días. Buenos días, bro. Bien. Creo que desde el viernes no hubo cambios en el grupo, no vi ninguna inclusión, ninguna cancelación. No sé si de pronto alguien sí esté por acá nuevo o, o alguien haya cambiado de grupo o haya cancelado. Pero pues, según el sistema no vi ningún cambio, entonces no creo que haya inconvenientes. ¿Listo? Y bueno, no, algunos respondieron la encuesta que les compartí. Ya les muestro. ¿Dónde está? Ahora sí. Bueno, ahora sí. Entonces, tuve 23 respuestas. No es el grupo completo, pero ya es cantidad suficiente. Son 3 personas las que definitivamente no están de acuerdo con el cambio de horario. Y además, pues viendo la disponibilidad, cuando la mayoría de los que tienen disponibilidad pueden, que es el lunes de 10 a 12, a mí ese horario no me sirve. Entonces, el siguiente era de lunes de 8 a 10, pero de las 23 personas que respondieron, solo 16 pueden. Entonces, yo creo que es un número muy bajito para hacer el cambio de horario. Los demás horarios están por debajo de 10 si son fuera del lunes. Y pues en ese sentido, si no hay ningún consenso, yo creo que entonces es mejor dejar el horario como está. Con respecto a los canales de información, entonces, bueno, la mayoría dice que WhatsApp. Entonces, bueno, definitivamente nos quedamos con WhatsApp. Veo que mucha gente también está de acuerdo con Discord, entonces podemos utilizar los dos. Quizá WhatsApp de forma de mensajería instantánea para dar información puntual. Y bueno, Discord entonces ya nos permitiría crear diferentes canales para ya sea información o para consultas. De todas maneras, las consultas seguirían activas a través de Google Meets. Y bueno, creo que ese sería el tema de la encuesta. No sé si de pronto alguien entró a la oficina virtual. A ver. Bueno, se fijó que en el horario aparecen 2 horas de consulta. Dos horas de consulta que fueron planteadas con el grupo anterior, martes y jueves de 2 a 3. Si alguno de pronto tiene consultas en esa hora, pues también me puede hacer eh, la consulta sin ningún problema. Si no, pues como habíamos acordado la sesión pasada, serían pues agendadas a través de cita, ¿listo? Bien. Les comentaba la semana pasada de la lectura, no sé cómo les fue con eso, si alguien pudo leer, de qué recuerdan de la lectura o qué me pueden contar.
Básicamente el capítulo trataba sobre pues, los errores de redondeo y bueno, pues básicamente, o sea, explicaba cómo se trataban, pues digamos, el tipo de redondeo primero en decimal y también había una parte en la que explicaba cómo se hacía ese redondeo en la máquina cuando se pasaba a binario. Básicamente el capítulo trataba de eso. Sí, muy bien. Efectivamente, el capítulo trataba de, digamos, introducir un poco el concepto, los conceptos de redondeo, quizá manual también, pero enfocado un poco más en el almacenamiento en el computador, ¿sí? Entonces, bueno, la clase de hoy es precisamente para discutir ese tema. Un poco de conceptos de error que serán presentados ya hacia el final, pero principalmente hablaremos de aritmética en el computador y de sistemas de representación numérica. Voy a dejar esto por aquí en un ladito. ¿Ustedes ven la ventana de participantes? Qué pena. ¿O solo ven la presentación? La presentación. Sí, bueno, entonces dejemos así. Y si de pronto alguien pues llega alguien más, por favor alguien me avisa para admitirlo. Bueno, de acuerdo al programa educativo, el módulo 1 se denomina error y aritmética de computador. La semana pasada, pues, tuvimos una pequeña introducción a los métodos numéricos, en las que dijimos que eran técnicas mediante las cuales formulamos soluciones a problemas matemáticos y pues podemos resolverlos de forma aritmética a través de una iteración de pasos. Por diversas razones dijimos que no se podían utilizar a veces las soluciones analíticas, ya sea porque no existen o porque no son prácticas o, no son, o son muy complejas. Pues para los ingenieros es muy común encontrarnos con este tipo de problemas. Entonces, diferentes métodos numéricos son herramientas lo suficientemente poderosas como para sobrellevar algunos de estos inconvenientes. Comentábamos, digamos, algunas características de los métodos numéricos, como que sean prácticos, es decir, que no sean demasiado complejos, que no tarden demasiado tiempo de cómputo, que no se alejen demasiado de la solución correcta. Entonces esto habla de la precisión. Y bueno, como el objetivo es minimizar el error, es importante que brinde información sobre el error que se comete durante la aproximación. Entonces, aunque quizá a veces es muy complicado o a veces imposible eliminar completamente el error utilizando una aproximación numérica, pues sí es importante tener en cuenta la clase de o algunas características del error que se comete durante la aproximación. Bueno, eso es de acuerdo a lo que hablamos la semana pasada. Digamos que numéricamente una de las primeras o de las más importantes fuentes de error está relacionada de manera directa con la forma en la que se guardan los números en la memoria del computador y pues en general la forma en la que se representan los números. Por ejemplo, cuando hablamos de representar cantidades, nosotros no podemos utilizar, por más que queramos o por más que conozcamos, un número infinito de cifras y siempre vamos a tener que representar una cantidad mediante una cantidad de símbolos limitada. Entonces, ¿qué es un sistema numérico? Un sistema numérico es simplemente una convención para representar diferentes cantidades. Debido a que pues, estamos familiarizados, o bueno, debido a que tenemos
10 dedos, estamos familiarizados con el sistema de numeración decimal o de base 10. La base significa que es el número que se utiliza como referencia para construir el sistema. Entonces, en el sistema de base 10, que tenemos 10 dígitos, del 0 al 9, para representar, tenemos, bueno, esos dígitos son los que utilizamos para representar números. Estos dígitos son satisfactorios entre sí, entonces los podemos utilizar para contar. Utilizamos del 0 al 9 para contar las primeras cantidades, las primeras unidades, pero para cantidades más grandes utilizamos la combinación de estos dígitos básicos. Entonces, de acuerdo a la posición o el valor de su posición, especificamos una magnitud. Entonces, una representación estándar de un número en base decimal, pues es como la que vemos acá en la pantalla. Tenemos un signo que nos indica si el número o la cantidad es positiva o negativa. Tenemos una parte entera y tenemos una parte fraccionaria. Entonces, la parte entera se construye a partir del punto. Tenemos que el dígito en el extremo derecho, pero antes del punto, corresponde a una cantidad de 0. ¿Sí? ¿Alguien comentaba algo? Ah, ok, ahí. ¿Listo? Bueno, les comentaba que el dígito a la derecha antes del punto corresponde a una cantidad de 0 al 9. Luego hablamos que el siguiente dígito, es decir, este, representa un múltiplo de 10 y el siguiente representa un múltiplo de 100. Eso lo podemos ver aquí en la descomposición, en donde tenemos que 3 es multiplicado por 10 a la 2, es decir, la base elevado a un exponente 2, que corresponde a 100, 1 correspondiente a 10 y 2 correspondiente a 10 a la 0, a la base a la 0, que sería simplemente el número 2. Pero de la misma forma, agrupamos la parte fraccionaria. ¿Sí? Entonces después, es decir, a la derecha del punto, comenzamos con la primera cifra que corresponde a un dígito de 0 a 9 multiplicado por la base al primer exponente negativo, que sería 10 a la menos 1, es decir, tendríamos 4 décimas partes. Y el siguiente sería centésimas, ¿sí? 5 centésimas partes, o 5 por 10 a la menos 2. Sin embargo, pues, además del decimal, otros sistemas de numeración son bastante populares. Tenemos, por ejemplo, el sistema binario con base 2, el sistema hexadecimal de base 16, el sistema octal de base 8 y otros sistemas que pues ya no son, que no se representan, o mejor, que la posición no indica exactamente el valor del dígito, como el sistema de numeración romana, en el que se representan cantidades mediante el uso de letras mayúsculas. En particular, yo no sé qué experiencia tengan ustedes con el sistema binario. No sé si de pronto hayan tenido la facilidad o la oportunidad de trabajar con números binarios. No sé exactamente Sí, profe. si de pronto los electrónicos ya están viendo o vieron sistemas digitales, o los electricistas Y están profe, viendo en técnicas. sistemas digitales Sí, lo vimos. bien. Y los electricistas, no sé si de pronto en técnicas analógicas y digitales, o no sé exactamente de qué nivel es esa materia, o en otra materia ya han trabajado con.
De pronto, profe, en programación, pero algo muy por encima, no profundizamos. Bien, bueno, es importante de pronto revisar un poquito ese concepto, perdón. No es muy complejo, la verdad, es más bien de práctica. Y pues si vemos que pues necesitamos profundizar, pues ya iremos abriendo el espacio para eso. Bueno, otra representación importante en el tema numérico pues es la representación en punto flotante o representación en coma flotante. Con un método con el que expresamos un número, parte fraccionaria que se denomina mantisa, y una parte entera denominada exponente, por supuesto asociado a una base, en donde la mantisa, como vemos acá, representada por la letra M, se multiplica por la base o por una base, de acuerdo al sistema en el que estemos trabajando, y esa base está elevada a un exponente. Entonces, aquí presentamos un pequeño ejemplo. Tenemos el número 451.45 y pues lo representamos así, 0.45145 por 10 a la 3. Pero bueno, también podríamos haberlo expresado quizá como 4.51 por 10 a la 2 o como 45.14 por 10 a la 1 y así sucesivamente. Entonces, digamos que la representación así por sí sola es un poco ambigua. Entonces, es donde tenemos la representación en punto flotante normalizada. Pues es una convención que suele utilizarse como estándar para la representación de cantidades. Entonces, el término normalizado hace referencia a la mantisa. En la mantisa tenemos un solo dígito, acá, D, que es diferente de 0. Es decir, si estamos hablando de la base 10, tendríamos un dígito del 1 al 9, que sería el primero que aparece en la cantidad, el punto, y acompañado por las demás cifras fraccionarias. En el ejemplo anterior, pues tendríamos 4.5145. Para que ese número nos quede aquí de esta forma, tenemos que ajustar efectivamente el exponente. Entonces, en ese caso tendríamos 4.5145 por 10 a la 2. Y por supuesto, teniendo en cuenta siempre el signo también en el exponente, para representar este tipo de cantidades. Entonces, bueno, esta estructura es tal vez conocida o muy utilizada como notación científica y bueno, tiene la ventaja que permite una representación eficiente de cantidades grandes, pero también de cantidades pequeñas. La representación en este sistema o de esta forma tiene también sus reglas para hacer operaciones aritméticas en las que hay que tener en cuenta, por ejemplo, si vamos a sumar o restar, pues el nivel del exponente. El sistema binario o la base binaria también tiene su representación en punto flotante normalizada, que tiene la misma estructura. Si recordamos, acá teníamos un dígito diferente de 0. Acá pues el único dígito diferente de 0 en la base 2 es 1, por lo tanto siempre tendremos acá el primer 1 que aparece en la cantidad y lo demás pues es pasado a la parte fraccionaria. Ahora pues nuestra base será 2 y el exponente será ajustado de acuerdo a la cantidad pues a la posición mejor de cada una de estas cifras fraccionarias. Importante de nuevo el signo y acá tenemos un ejemplo.
tenemos, por ejemplo, el 1.101 en base binaria, que si hacemos la expansión, tendríamos a este 1 correspondiente a este número 1, y 101 sería el correspondiente a las cifras fraccionarias, multiplicadas entonces por la base elevado al exponente correspondiente. El 1, pues es la unidad, se mantiene solita. Desde la parte fraccionaria empezaríamos con 2 elevado a la menos 1, 2 elevado a la menos 2. Aquí, bueno, hay un error, debería ser un 1, ¿cierto? Pero 2 elevado a la menos 3. Al hacer esta conversión, ya estamos haciendo el paso a la base decimal. Y el número correspondiente pues sería 1.625. Bueno, es importante aclarar que algunos números que tienen representación finita en algún sistema de numeración puede que no tengan una representación finita en otro. Entonces, seguimos el ejemplo entre decimal y fraccionario. Hablamos de pasar de 1.1 en base decimal a una base binaria. ¿Sí? Si alguien recuerda cómo se hace esta conversión, lo que hacemos es, bueno, hacemos una serie de divisiones sucesivas entre 2 para obtener la parte entera y una serie de multiplicaciones sucesivas por 2 para obtener la parte fraccionaria. En este caso, con la parte entera no habría ningún problema, seguiría correspondiendo a 1, y pues con la parte fraccionaria vamos a llegar a obtener una sucesión de números que se repiten, pero que nunca terminan. ¿Sí? Tenemos 0011, 0011, 0011, y de forma infinita vamos a seguir teniendo esa secuencia de números, que me quiere decir que yo no puedo representar el número 1.1, que es un número bastante común en la base decimal, no es un número que haya salido de pronto, pues que sea muy complejo o que sea muy rebuscado, pero no tiene una representación finita en el sistema binario, ¿sí? Entonces, aquí pues ya aparecen las primeras fuentes de error. En particular, bueno, las computadoras también tienen definido un estándar para la representación numérica y para el almacenamiento de cifras, que también está basado en la representación en punto flotante. Entonces, en general se dispone de un bit para el signo, nunca nos podemos olvidar del signo, unos bits para el exponente y unos bits para la parte fraccionaria. Esto siempre se maneja en sistema binario. Entonces, si volvemos acá, tenemos un bit que nos representa el signo, unos bits, perdón, que nos representan este exponente. Ya la base no se almacena porque es por defecto base binaria, y unos bits para representar la parte fraccionaria. Este 1, como siempre será 1, tampoco se almacena porque pues sería desperdiciar un bit que podemos utilizar para almacenar otra cantidad. Tenemos diferentes formatos dentro de este estándar de acuerdo a la arquitectura del sistema de computación. Entonces, por ejemplo, si el sistema de computación está basado en 32 bits, tenemos lo que se conoce como precisión simple, en el que utilizamos un bit para el signo, 8 bits para el exponente y 23 bits para representar la cantidad fraccionaria. Tenemos otro ejemplo que es la precisión doble o de 64 bits, en la que un bit me sirve para representar el signo
con 11 bits represento el exponente y con 52 bits represento la fracción. Aquí dice, bueno, IEEE usa la representación de complemento a 2. La representación de complemento a 2 es una manera de utilizar la base binaria que no es, digamos, la tradicional. Por ejemplo, aquí, como les comentaba, lo que hacíamos era multiplicar por 2 sucesivamente, perdón, dividir por 2 sucesivamente y multiplicar por 2 sucesivamente. El complemento a 2 es otra forma, pues un poco distinta de representar cantidades, pero que es un poco más eficiente para el tema de almacenamiento. La convención para el bit de signo es que un bit 0 corresponde a un número positivo, mientras que un bit 1 corresponde a un número negativo. Y bueno, además el estándar define otros conceptos importantes. No sé si de pronto en algún momento ustedes hayan encontrado esta notación, por ejemplo, en Excel o en algún programa o en algún lenguaje programando. NaN, que significa not a number. El estándar define pues estos valores que pues son conocidos como no es un número o not a number, de acuerdo a que hay cantidades que no se pueden expresar, hay cantidades que no se pueden operar. Bien, entonces, como les he venido comentando, puede que existan muchos dígitos de precisión, pero no todos se pueden representar, no siempre todos se pueden representar. De esta manera, pues, siempre tendremos cifras de las cuales no estamos seguros de su valor. Entonces, si, bueno, los que leyeron quizás recuerden este ejemplo de el velocímetro en el tablero de un automóvil. Entonces, con mirar el velocímetro, podemos observar que el vehículo viaja a una velocidad entre 48 y 49 kilómetros por hora. Entonces, si les pregunto a la mayoría de ustedes, seguramente no se van a salir de esos números. Y podemos casi que confirmar que está entre 48 y 49, es decir, en ese rango. Pero ¿con qué tanta precisión podemos hablar de que está, o dentro de ese rango, con qué tanta precisión podemos definir esa velocidad? Podemos decir quizá que es 48.8 o 48.9, porque la vemos un poco más cerca del 49, o podemos ser un poco más precisos y cuántas cifras podríamos utilizar para representar este valor. Entonces, pues sí, efectivamente nosotros podremos utilizar hasta 6 cifras, 7 cifras como se presenta en la última viñeta, pero efectivamente no vamos a estar seguras de las últimas 5. Vamos a estar pues quizás seguros hasta el 48. Y no quiere decir que esta velocidad quizás no sea la velocidad efectiva, la velocidad real. Sin embargo, alguien puede decir, por ejemplo, un número que difiere aquí de, por ejemplo, que sea 48.86.5, perdón, 48.865. Y no tenemos la información suficiente para, pues, decir, bueno, usted está equivocado o yo estoy equivocado, porque el instrumento solo nos permite llegar hasta la segunda cifra significativa. Tal vez podríamos decir 48.5, aproximando que está entre la mitad, entre 48 y 49, pero pues aquí ya estaríamos hablando de un concepto de aproximación. Entonces, el uso de cifras significativas tiene dos implicaciones básicas en el estudio o en el uso de métodos numéricos. La primera corresponde a la confiabilidad de un resultado. Entonces, en el caso del velocímetro, como les comentaba, pues podemos estar seguros de que la velocidad va a estar entre los 48 y 49 kilómetros por hora y que no nos va a decir, bueno, está alrededor de 80 kilómetros por hora, por ejemplo. Entonces,
Hasta el 48 podemos confiar. Ya si nos llegan a decir 80, podemos decir no, aquí está marcando la velocidad entre 48 y 49 kilómetros, no es de 80 como usted está diciendo, está equivocado. La otra implicación corresponde a la representación de cantidades específicas con un número finito de dígitos. Entonces, podemos hablar de que, por ejemplo, tenemos una cantidad específica que, volvamos al ejemplo, sea la velocidad. Efectivamente, la velocidad real, la velocidad real del vehículo puede tener, digamos, no sé, 10, 20 o incluso infinitas cifras de precisión, pero para nosotros es imposible utilizar tantas cifras y representar tantas cifras, y a veces no solo es imposible, sino que es inútil. Entonces, es cuando hablamos de que redondeamos, aparece el primer concepto de error de redondeo, para representar una cantidad con un número, pues, finito de dígitos. En el caso del ejemplo, pues sería, digamos, 48. Como ejemplos, Profe, qué pena. sí. Profe, es que hay un compañero esperando para entrar. Ah, ok. Recuerden que yo no estoy viendo la ventana de participantes, la tengo minimizada, entonces si hay alguien, por favor, me avisen. Gracias. Bien. Continuando con el ejemplo de cifras significativas, decíamos que para la precisión simple se cuenta con hasta 7 cifras significativas. Parece poco, pero realmente es un número suficiente para trabajar algunas operaciones. Y pues además de las cifras significativas, pues de acuerdo a la cantidad que podemos representar, tenemos un rango de números entre el orden de 10 a la menos 38 y el orden de 10 a la 38. Si utilizando 64 bits, es decir, con precisión doble, casi que doblamos el número de cifras significativas, tenemos 15, alrededor de 15, y el rango, pues también, mire que se amplía bastante. Hablamos de cifras entre el orden de menos 300, 10 a la menos 308 hasta cifras hasta 10 a la 308. ¿Qué pasa con los números que están fuera de este rango? Por ejemplo, un número más pequeño que 1 por 10 a la menos 38 en precisión simple, o un número más pequeño que 2 por 10 a la menos 308 en precisión doble. Bueno, esos números indudablemente no se pueden representar y tendríamos que hacer una aproximación a los números que sí podemos representar, que estarían dentro del rango. Bueno, obviamente digamos que a este nivel una diferencia de 10 a la menos 308 pues sería bastante pequeña. Entonces, hacemos una definición con respecto a las cifras que se pueden representar como los números de máquina. Estos números son los que podemos representar exactamente de acuerdo a la convención que utilizamos para la representación numérica. Como hablamos de que estos números van incrementando el orden, es decir, el exponente en el 10 o en la base correspondiente, pues decimos que la separación entre estos números de máquina no es uniforme. Es decir, no tenemos como, por ejemplo, en una regla común, que tenemos las lineecitas separadas a 1 milímetro todas por igual, sino que hay algunas líneas que están más espaciadas que otras. Hay algunos números que se separan más entre sí que otros, lo cual sucede para números más grandes. Y bueno, operar con estos números no me garantiza tampoco que obtengamos un número de máquina, es decir, podemos sumar dos, pero como esta separación no es uniforme, puede que no caigamos exactamente en otro número, sino entre la mitad
entre uno y otro, lo cual también nos implica otra fuente de error. Aquí pues hablamos a manera de ejemplo ilustrativo con una sencilla operación que será utilizada, que será implementada utilizando una calculadora de 2 cifras decimales, 2 cifras fraccionarias, sería pues lo correcto. Este número o esta multiplicación está compuesta por 2 números con 3 cifras fraccionarias, 3.578 y 2.139. Al utilizar esta calculadora, vemos que estamos cortando la última cifra de cada número y el resultado que obtenemos pues también está representado con solamente 2 cifras fraccionarias. Si comparamos con la respuesta correcta de multiplicar estos dos números, pues vemos que ya la diferencia empieza a ser bastante marcada. ¿De dónde pueden provenir las fuentes de errores en esta operación? No sé si alguien de pronto ya puede haberse dado cuenta cómo podríamos quizás reducir el error utilizando la misma calculadora. Los errores de redondeo. Por el redondeo que hay que hacer, digamos, de la cuarta cifra significativa de los casos reales, que sería el 8 y el 9, redondearlos, digamos, para que la siguiente, que es el 7 y el 3, ya no sean 7 sino 8 y ya no sean 3 sino 4. Muy bien, sí, efectivamente. ¿Sí? Bien, sí, efectivamente. Aquí lo que se hizo en el ejemplo fue simplemente hacer lo que se denomina como corte, es decir, nos olvidamos de las cifras que no podemos representar, lo cual acarrea un error. El redondeo sería aproximar a la más cercana, en este caso como 8 y 9 están más cercanos del siguiente, pues representaríamos como 3.58 y como 2.14 la operación. Y aunque cometemos un error, el error se disminuye. No sé exactamente cuánto de esa operación, pero efectivamente vamos a seguir cometiendo un error. Voy a hacerla por acá rápidamente. Da 7.6612. 7.6612. Entonces, hasta en la calculadora con 2 cifras decimales podríamos representar 7.66. Aquí la diferencia es en la tercera cifra significativa de 5 y con la nueva operación tendríamos una diferencia de 1, ¿sí? 7.66 a 7.65. Pero efectivamente seguimos manteniendo el error. Incluso, aunque aquí obtuviéramos un 7.65, el hecho de que no podamos representar las cifras que están aquí a la derecha ya me acarrea un error de redondeo. Algunos conceptos básicos entonces con respecto a, o bueno, unos conceptos de los que hemos estado hablando y no hemos definido exactamente. Tenemos entonces los conceptos de exactitud y precisión, que son comúnmente representados con un esquema de una diana y con varios lanzamientos de dardos. Entonces, los errores y cálculos pues, se pueden caracterizar de acuerdo a lo que hablamos de exactitud y precisión. Entonces, con exactitud nos referimos a qué tan cercano está el valor calculado o medido o aproximado del valor verdadero. Entonces, en el ejemplo de la diana o del blanco, hablamos de que el centro del blanco sería el valor verdadero, el que queremos representar o el que queremos aproximar. Si lanzamos varios intentos, podemos obtener patrones similares a los que vemos en el ejemplo.
Cuando hablamos, se me olvidó hablar de precisión, cuando hablamos de precisión, nos referimos a qué tan cercanos están estos intentos o estos lanzamientos o estas aproximaciones unas de las otras. Entonces, tenemos que usualmente pues podemos hablar de 4 escenarios. En el escenario A hablaríamos de un escenario impreciso o inexacto. Además de impreciso, podríamos decir con una alta incertidumbre. Y esto quiere decir que aunque lancemos varios, no tenemos la certeza, por eso el concepto de incertidumbre, de en dónde va a caer. Es decir, vemos que la dispersión entre los lanzamientos es bastante amplia. Pero además de eso es inexacto, porque si tomamos el centroide o el centro común de estos puntos, va a estar bastante alejado del valor real o del centro del blanco. Por ejemplo, ahora en el escenario B, tenemos que el centroide sí está efectivamente muy cerca, sino dentro del blanco, el centro de la diana, pero los valores siguen estando bastante alejados entre sí. En ese sentido, pues hablamos de que tenemos buena exactitud, pero mala precisión. Seguimos siendo imprecisos o la incertidumbre es bastante grande. El escenario contrario es que estamos seguros de dónde va a caer, ¿sí? Entonces, vemos que aquí los intentos están mucho más cerca, están más juntos, por lo tanto, casi que podemos tener la certeza de que en este rango pequeñito van a caer la mayoría o todos los intentos, todos los lanzamientos, pero de nuevo tenemos una distancia considerable con respecto al centro. Y aquí al final tendríamos el escenario ideal, en donde los lanzamientos están bastante cercanos entre sí, pero además están bastante cerca del centro del valor real. Entonces, exactitud se refiere a la cercanía con el valor real y precisión se refiere a la cercanía con los otros intentos o con las otras aproximaciones. Hablamos también de los conceptos de redondeo y corte. Pues como dijimos que existe un número finito de cantidades que pueden representarse dentro de un rango, tenemos un grado de precisión limitado, es decir, hay cifras que no podemos representar exactamente. Por ejemplo, un número irracional. ¿Y cuál es el número más popular de este grupo? Pues tenemos el número pi. Si, por ejemplo, necesitamos representarlo con 5 cifras significativas, tenemos los dos enfoques que utilizamos en el ejemplo de la multiplicación. Tenemos el corte, que era eliminar las cifras extra que no podríamos representar. Entonces obtendríamos que pi tendría un valor aproximado de 3.1415. O podemos utilizar el redondeo, que es reemplazar el número con el número de máquina más cercano. Es decir, el número de máquina es el número que sí podemos representar. En ese caso, pues tendríamos a 3.1416, que sería la aproximación tomando como la primera cifra que vamos a quitar, que es el 9, está más cerca de la siguiente que de la anterior. Es el mismo ejemplo que en el caso anterior. Como les comenté hace rato, hay números muy grandes que no podemos representar, que están fuera del rango. En este caso hablamos del fenómeno conocido como overflow. Y pues así como hay números muy grandes que no podemos representar, hablamos de un agujero acá cerca de cero, donde números muy pequeños tampoco pueden ser representados exactamente. Entonces, prácticamente podríamos decir que un número más pequeño que este primer número de máquina
para el sistema o para la máquina no tendría ninguna diferencia con 0. Nos queda como tal ahora definir algunos conceptos de error, que es el concepto final que le da el nombre a esta sección. Si conocemos el valor real, el valor verdadero, pues es fácil simplemente comparar el valor aproximado con el valor real, con el valor verdadero. Y en ese sentido, pues nuestra primera aproximación de un error o nuestro primer cálculo de error sería la diferencia entre el valor real y el valor aproximado. Podemos tomar el valor absoluto o podemos simplemente dejarlo como diferencia si queremos interpretar quizá lo que nos pueda decir el signo, es decir, que estamos por debajo o por encima, o podemos simplemente tomar la distancia. Entonces, en ese caso, tomaríamos el valor absoluto de la diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. La otra forma de expresarlo es como error relativo. Entonces, ¿por qué aparece el error relativo? Porque, por ejemplo, un error de 10 centímetros midiendo a una persona no es lo mismo que un error de 10 centímetros midiendo, no sé, una carretera, por ejemplo. Entonces, este error relativo está diseñado para tener comparaciones entre errores de diferentes magnitudes. Y lo que hacemos es tomar el error absoluto, ya sea con valor absoluto o sin valor absoluto, y normalizarlo con el valor verdadero. También podríamos incluso multiplicarlo por 100 para obtener el error relativo porcentual. Pero bueno, estas definiciones son válidas si no conocemos el valor real. Y pues la respuesta es sí, pero no son exactas, es decir, no tendríamos el valor exacto del error, sino tendríamos una estimación del error. Realmente esto es lo que usualmente tenemos, porque la idea de implementar un método de hacer aproximaciones es cuando no podemos calcular el valor real o el valor verdadero, o simplemente no existe, no se puede implementar. De esta manera, lo común es hacer una estimación del error tomando como referencia las aproximaciones. Es decir, si tenemos un método iterativo, vamos a comparar nuestra última aproximación con la aproximación actual, tomando como la actual como si fuera la verdadera. En ese caso, para el error absoluto tendríamos la diferencia entre las aproximaciones, y para el error relativo tendríamos la normalización sobre la aproximación actual, que también efectivamente se puede multiplicar por 100 para obtener el error porcentual, el error relativo porcentual. Esto pues es bastante utilizado como menciono, en procesos iterativos, donde hacemos de pronto aproximaciones y queremos determinar, bueno, yo quiero tener un buen acercamiento, o ya pues tener alguna certeza de que me estoy acercando al valor real. Y esto, una manera de interpretarlo sería diciendo, bueno, cuando el error entre la última aproximación y la actual sea bastante pequeño, con un criterio de parada o con una tolerancia establecida, podemos decir, listo, hasta aquí podemos terminar nuestra aproximación. Por supuesto, esto tiene algunas implicaciones, pero bueno, esto no corresponde a esta fase o a esta etapa del curso. Los errores de redondeo que mencionamos, que bueno, ya estamos hablando aquí más con respecto a la fuente del error, y se relacionan de manera directa con la forma en que se representan o almacenan los números. Entonces, en los sistemas de computación, como vimos, estos números se almacenan en palabras
compuestas por bits, un número finito de bits. Entonces, en el caso de pi, pues sabemos que tiene muchas cifras, tiene infinitas cifras, pero a veces pues podemos utilizar un número limitado y la aproximación sigue siendo muy buena. Incluso si queremos hacer quizá un cálculo mental, por ejemplo, muchas veces utilizamos 3 o 3.1 o 3.14 para hacer una estimación rápida o una estimación inmediata de una operación, por ejemplo. Pero si queremos ser más precisos o si queremos dar más detalle, pues sí podemos utilizar efectivamente más cifras en cuanto el sistema de computación nos lo permita, por supuesto. Y finalmente, pues hablamos de otro tipo importante de error, que es el error de truncamiento. Este tipo de error ya está asociado al uso de métodos que aproximan operaciones o procedimientos definidos exactamente. Entonces, tenemos el ejemplo del uso de sumas de Riemann, por ejemplo, para aproximar el valor de una integral, o el uso de series infinitas, pero utilizar solamente un número finito de términos, por ejemplo, el uso de series de Taylor para aproximar el valor de una función. ¿Sí? En este caso, pues el método numérico, los métodos numéricos como tal suelen utilizar este tipo de aproximaciones porque a veces no podemos tomar un valor exacto o una operación exacta por su costo o por su dificultad. Entonces, lo que hacemos es que tenemos que aprender a identificar y a ver hasta cuándo podemos tolerar este tipo de errores de truncamiento. Bien, bueno, esta sería la parte final de esta presentación. Pues como les comenté la semana pasada, está basada en el capítulo 3 del libro de métodos numéricos para ingenieros. Les recomiendo en particular revisar la parte de manipulación aritmética de números, entonces sobre todo lo que tiene que ver con representación binaria y con representación en punto flotante y quizá un poco del estándar IEEE 754 para entender mejor esta representación. ¿Alguna pregunta al respecto? Profe, digamos, es que, digamos, yo vi sistemas digitales hace como un año, entonces no me acuerdo bien del tema de punto flotante. No sé si su merced nos podría explicar, digamos, de forma rápida cómo funciona o cómo hacer las conversiones de una forma sencilla. Si quieren podemos de pronto hacer una sesión práctica al respecto el día viernes. Pues a mí me parece bien. Pero bueno, sí les recomiendo que ustedes mismos vayan revisando por lo menos la teoría o los conceptos, porque aquí lo que yo les presento pues son... No comía, no jodía, no pedía, era tranquila, jamás decía groserías. Claudia. Yo les presento pues una definición muy sencilla, ¿sí? Por lo menos aquí quizás sería fácil hablar de que, bueno, aquí representación en punto flotante en sistema decimal, pues es bastante claro. Yo creo que ahí no hay ningún inconveniente, porque es simplemente movernos o mover el punto decimal y ajustar el valor del exponente. Si pasamos a un sistema binario, pues ya tendríamos que tener en cuenta cuál es la representación binaria de una cantidad en sistema decimal, pues tendríamos que hacer prácticas para pasar entre una y otra base, pero tampoco hay mucha dificultad. Quizá lo más complicado sería manejando el estándar, sobre todo por el tema de la representación en complemento a 2,
porque seguramente muchos de ustedes, si la conocen, no la recuerdan. De hecho, pues yo tampoco tengo muy presente los pasos exactos en este momento, pero sé que Profe, sí, digamos, lo de complemento a dos hay varias formas. exacto. Digamos, la que nos enseñó Fajardo era el número en binario niéguelo y al bit menos significativo súmele uno y ahí está el complemento a dos. Exacto, hay otras formas pues basadas en otro sistema o en otra representación que es el complemento a uno, y pues digamos que ahí ya dependería de la agilidad de cada uno para ver con cuál metodología o con cuál estrategia le queda más fácil. Igual pues esto es de forma introductoria, es como para tener en cuenta algunos conceptos, algunas definiciones clave, y sí sería pues bueno hacer un repaso entonces el viernes, perdón, con respecto a ese tema, si les parece. Pues sí, a mí me parece. ¿Qué opina el resto? Y también me parece. A mí me parece bien. Bien, listo. Profe, y otra cosa con respecto a las clases de 6 de la mañana, ¿al fin sí se pudieron cambiar o no? Bueno, les comentaba al principio, voy a mostrarles de nuevo el tema de la encuesta. Obtuve 23 respuestas, eh, de las cuales 3 respuestas o 3 personas manifiestan que pues no están de acuerdo con el cambio. Eso ya nos pone pues una primera dificultad, y ya la dificultad definitiva para decir que no es viable son las franjas de disponibilidad. Las horas disponibles son las más disponibles, o donde hay mayor cantidad de personas disponibles, son el lunes de 10 a 12, que soy yo el que no puede, el lunes de 8 a 10, pero hablamos de 16 personas de 23 que contestaron. Incluso si las comparamos con el curso completo, pues podemos hablar de alrededor de la mitad de las personas solamente. Las demás franjas, pues miren, por ejemplo, el martes todas están por debajo de 10, el miércoles también, el jueves apenas pues 11 personas por encima de, eh, 11 personas de 8 a 10, no, nada más. Entonces si vemos pues eh, es un poco complicado establecer un horario. ¿Por qué no incluye de pronto otros horarios entre la encuesta? Como pues no tendría sentido cambiarla para un horario de 6 de la mañana, porque para eso nos quedamos con el que estamos. No creo que tampoco quieran hacerla de 6 a 8 de la noche, para eso preferiría mejor a las 6 de la mañana. Y pues a mediodía también es un tema difícil, entonces la idea de cambiarla de horario sería pues un horario asequible, pero si definitivamente pues el hecho ya de que haya 3 personas que no están de acuerdo, algunos manifiestan que tienen otras ocupaciones, lo cual es pues entendible. Entonces yo creo que lo mejor es continuar con el mismo horario para no generar ningún tipo de traumatismos con interferencias o con otro tipo de actividades. Gracias, profe. Profe, ¿y las consultas? Bueno, las consultas. Las consultas con ustedes habíamos acordado que todo fuera a través de citas. Sin embargo, con el grupo de martes y jueves establecimos también un horario no se alcanza a apreciar aquí, de martes y jueves, eh, de 2 a 3, que ustedes también pueden utilizar, pero si de pronto ese horario no les sirve, de hecho ya también hay muchos a los que no les sirve, pues simplemente agendamos una cita en el que pues todos, tanto ustedes como yo, tengamos disponibilidad.
Profe, una pregunta que me es que al final yo no pude estar la clase pasada y quería preguntar si al fin definieron un grupo de WhatsApp o Discord. Ah, bien, bien. También dijimos que eso lo íbamos a solucionar a través de la encuesta. Eso se me olvidó mostrárselo. Disculpen un segundo. En el chat acabo de poner el enlace de invitación a un servidor de Discord que acabo de crear. em, para los que quieran, ¿no? Y si alguien tiene algo que opinar, si creen que podría ponerle más cosas o algo, que me escriba a mí al privado o en el mismo servidor y yo hago todos los cambios que ustedes digan. Bien, listo. En ese sentido, pues efectivamente WhatsApp y Discord son las opciones pues, con mayor aceptación. Yo creo que podemos utilizar o implementar las dos. En el WhatsApp yo creo que podemos estar todos y en Discord pues el que tenga la oportunidad, la disponibilidad y, y no tenga ningún inconveniente con manejar la otra plataforma. Pero siempre y cuando mantengamos entonces WhatsApp, que fue la decisión de la mayoría, como pues el canal principal. Profe, ¿su merced podría crear el enlace y nos lo envía por el correo a todos o lo hacemos nosotros? ¿Grupo de WhatsApp? Yo ya estoy creando el grupo, ya les mando el link para que todos se unan. Bueno, Gracias, gracias, Karen. Perfecto. Listo, entonces cuando yo tenga el enlace, se los envío por correo o lo pongo en la carpeta de Drive y pues ya ustedes se irían uniendo. Profe, digamos, es una propuesta. Digamos, digamos, me imagino que la presentación de hoy, como por ser introducción, digamos, era de 1 hora. Digamos, hay posibilidad de pronto, digamos, de algunos días comenzar más tarde la clase o algo así. Y bueno, sí es posible, pero no, la clase no ha terminado. Quería pues hacer primero la presentación teórica, pues porque precisamente el tema es bastante conceptual, pero aquí tengo preparado otro ejemplo, entonces para continuar pues un ejemplo pequeñito tomado de los ejercicios del libro y pues para empezar a comprender de pronto o, o no comprender sino a visualizar, por ejemplo, los conceptos de error y de cifras, diferencias entre cifras de acuerdo a la precisión. Entonces, pues, si no hay más preguntas, continúo con el ejemplo. Y si de pronto les parece, podemos quizá empezar las sesiones, no sé, tipo 6:30, 6:20, para que pues, nos dé por lo menos un margencito más amplio de comenzar. a mí me parece. Sí, profe. ¿Sí? Listo, yo creo que a las 6, ¿qué? 6:20, 6:30, ¿qué les parece mejor? Eso sí, A las 6:30 está bien. teniendo en cuenta que las clases tienen que terminar unos 15 o 10 minutos antes de las 8. Profe, pues lo que nosotros trabajamos con profesor Barrero en electrónica industrial es que las clases empiezan a las y 20 y terminan faltando 10. Entonces, pues es que podríamos empezar a las y media, pues, pero por lo mismo que estamos trabajando en el Zoom aquí de la universidad, pues ya como que faltando 15 minutos ya es lo recomendado de salir. Entonces yo diría que pues para poder tener una buena clase a las 6:20 está bien. A las 6:20 yo creo también que es como lo más adecuado precisamente por eso, porque no es lo mismo salirse de un salón físico que de la sala, que sí hay que dejarla disponible unos minutos antes. Entonces, si les parece, podemos comenzar a las 6:20 entonces. Sí, profe, de una. Listo. Entonces, bueno,
Profe, qué pena, otra cosita. Muchachos, ya está el link del grupo de WhatsApp ahí en el chat para que por favor todos se unan. Listo, tenemos ahí en el grupo de WhatsApp, entonces están el enlace al servidor de Discord y el enlace al grupo de WhatsApp. Por favor, todos unirse al grupo de WhatsApp y a Discord, pues el que pueda y el que quiera. Bien, entonces ahora sí continuamos con el ejemplo. En el ejemplo me presentan una serie infinita de la forma f de n igual a la sumatoria desde 1 hasta n de 1 sobre i a la 4. Y pues me hablan de que, bueno, esta sumatoria o esta serie converge a un valor de pi a la 4 sobre 90 conforme a n tiende a infinito. Nos piden que en un programa de precisión sencilla calculemos el valor de f de n cuando n vale 10.000, calculándolo de dos formas. Primero, la suma desde 1 hasta 10.000 y después calculándola desde 10.000 hasta 1 en pasos de menos 1. Y en ambos casos, calcular el error relativo porcentual correspondiente. Entonces, alguien a priori cree que va a existir alguna diferencia entre los errores calculados desde 1 hasta 10.000 o de 10.000 hasta 1. ¿Qué diferencia tendría? Se supone que la suma tiene propiedades conmutativas, entonces no tendría por qué haber algún inconveniente si yo lo sumo en un orden o en otro. Digamos, profe, sería por el valor de la convergencia. Digamos, porque cuando ya n tiende a infinito, digamos, la convergencia es pi a la 4 sobre 90. Al cambio, la convergencia desde 10.000 hasta 1 sería, supongo que diferente. Pero si nosotros lo hacemos a mano, podemos hablar de que no habría ningún problema porque la misma propiedad de la suma no tiene inconvenientes con que yo sume primero una cantidad y luego la otra, o primero la otra y luego la una. Aquí simplemente me dicen que haga un for de 1 a 10.000 y que la otra la haga el for de 10.000 hasta 1 con pasos de menos 1. Entonces, en teoría estamos sumando las mismas cantidades, solo que en un orden diferente. Y como están pidiéndome un término específico, no hablo de convergencia, digamos, en un límite hacia el infinito, sino que voy a sumar 10.000 términos correspondientes al 1 hasta el 10.000 o del 10.000 hasta el 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver pues la solución que yo implementé, una solución sencilla pues, implementada en MATLAB. Antes de mostrarles los valores, no sé cómo estén de pronto en conceptos con MATLAB o en trabajos de MATLAB, no sé si sea bastante nuevo para ustedes o si ya hayan trabajado lo suficiente, pues por lo menos para entender algunos conceptos básicos de MATLAB. Para mí sí, profe. Profe, digamos, ese P simple 1 es la inicialización para el primer valor de ese for. Sí. Digamos. ¿Sí? No, pues digamos con MATLAB sí estoy un poco familiarizado, pero eso me parece más como a programación. Sí, pues aquí la inicialización en particular de estos valores, P simple 1 y P simple 2, que son las variables donde voy a almacenar la suma. Recordemos que la sumatoria en programación la implementamos como un for en el que vamos acumulando las sumas. En particular los inicializo porque me hablan de que utilice precisión simple. ¿Sí? Si me dicen precisión simple, pues entonces MATLAB por defecto me trabaja en precisión doble. Por lo tanto, yo tengo que indicarle esta variable, trabájela o almacénela con precisión simple.
esta precisión simple pues hace referencia a los 32 bits que hablábamos en la presentación. Y aquí pues inicializo los dos valores para, en el caso de P simple 1 hablo de el primer valor para la aproximación desde 1 hasta 10.000 y P simple 2 es la aproximación para el valor desde 10.000 hasta 1. Asimismo aquí obtengo el valor que yo voy a denominar valor teórico, que es el valor de convergencia. Aquí, como observan, pues no le puse precisión simple, por lo tanto aquí va a estar almacenado en precisión doble. Y acá lo que hago es, mediante dos for, implemento la sumatoria. Quizás los que estén más relacionados con programación se darán cuenta que no es la representación o la implementación más eficiente, pero es más de forma ilustrativa, porque aquí represento entonces la suma de 1 sobre i a la 4 desde i igual a 1 hasta 10.000, y aquí hago lo mismo, bueno, aquí cambié la i por la j, pero voy desde 10.000 hasta 1. Y pues calculo el error relativo porcentual en ambos casos. El valor teórico menos mi aproximación para de 1 hasta 10.000, que sería el primer enfoque, y el valor teórico menos la aproximación con el segundo enfoque de 10.000 hasta 1, normalizada sobre el valor teórico. Bien. Podemos ver entonces aquí en el workspace, en el espacio de variables. Bueno, aparentemente los valores son los mismos, ¿cierto? 1.0823, 1.0823 y 1.0823. Si los valores son los mismos, ¿por qué los errores son diferentes? Entonces, los valores son los mismos hasta esta cifra significativa. Vamos a ver el valor teórico real. Bueno, voy a hacer aquí algo para ver las demás cifras significativas. .0823, 23, 23, 37, 111, 38, ¿cierto? Vamos a ver ahora qué pasa con P simple 1. Es decir, la primera aproximación sumando desde 1 hasta 10.000. Fíjense que aquí sí me aparece que es de tipo single, es decir, precisión simple. Y efectivamente tiene menos cifras significativas. Si las cuento, creo que son 7 acá, y acá deben ser las 15. Entonces, el hecho de que ya aquí hayan cifras que aquí no puedo representar, me representa un valor de error, ¿cierto? Entonces, listo. Aquí tendríamos explicado este primer valor de error de 1.02 por 10 a la menos 4. Sigue siendo un valor pequeño porque estamos hablando de un error porcentual. Pero, entonces, ¿por qué es diferente el error acá? 3.7 por 10 a la menos 6. Vamos a ver entonces cuál es el valor que obtuvimos con la precisión simple 2. Es decir, si empezamos la suma desde 10.000 hasta 1. A ver. Si comparamos, ya desde las dos últimas cifras ya son diferentes para ambas aproximaciones. Entonces, ¿por qué si estamos sumando en teoría los mismos números pero en un orden diferente,
estamos obteniendo valores distintos. De pronto por la conversión que hace el computador, profe. Por el error de redondeo o de truncamiento. A ver, ahí, pues, digamos, la precisión del computador, obtenemos el error. Eso nos explica el primer error. Lo que no nos explica es por qué tenemos dos errores diferentes. Sí está relacionado un poco con el error de truncamiento. Entonces, vamos a ver cómo sería el primer término si yo empiezo de 1 a 10.000. Este sería el término, ¿cierto? 1 sobre, el primero sería 1 elevado a la 4. Eso me da, sencillo, me da 1, ¿cierto? A ese 1 le voy a sumar el segundo término. Bastante más pequeño. 1 más 0.0625. Es un número, pues, sí alcanza a tocar a modificar el 1, pero lo modifica muy poco. Si a eso le agrego el siguiente, que es aún más pequeño, 1.0625, la modificación es cada vez más pequeña, ¿sí? Entonces, a medida que yo incremento el índice, es decir, si me aproximo a 10.000, ¿se dan cuenta que el número cada vez es más pequeño? El hecho de que este número sea cada vez más pequeño y yo lo esté sumando con un número grande, relativamente, que sería alrededor de 1.1, miren a dónde viene a afectar por lo menos este sexto término a mi operación. Como estamos trabajando en precisión simple, muchas de esas cifras no se están teniendo en cuenta para la operación. Si de pronto alguien recuerda cómo se sumaban números en notación científica, había que tener en cuenta que los números que estuvieran la base elevada al mismo exponente. Por lo tanto, habría que correr las cifras, el punto decimal, y en el caso de que nosotros estamos utilizando un número finito de bits para representar cantidades, estaríamos perdiendo cifras de precisión. ¿Qué pasa en el caso en que yo empiece no con 1, sino con 10.000? Empiezo a sumar un número muy, muy pequeño, 1 por 10 a la menos 16, pero lo voy a sumar con un número un poquito, pero no mucho, más grande. Son comparables. Y asimismo, en la medida en que el término vaya disminuyendo, el término i, el valor va a ir aumentando y va a ser comparable con el valor acumulado de la suma. Entonces, dentro de la lectura, no recuerdo si es exactamente en ese capítulo, mencionan que una práctica común o una práctica recomendada es cuando vamos a utilizar operaciones iterativas y a sumar números o a operar números, empecemos a operar con los números pequeños, de manera que el número vaya creciendo y a medida que le agreguemos un número más grande, entonces sean magnitudes comparables y no se pierdan tantas cifras significativas en el ajuste de la operación para calcular la suma, por ejemplo. Eso con el ejemplo de precisión simple. Si miramos la doble precisión,
Si se dan cuenta, es el mismo ejemplo, la misma implementación, pero ya no estoy utilizando el prefijo single. Entonces, con MATLAB por defecto tengo el valor doble. La denominé precisión doble 1 y precisión doble 2. Bueno, acá no puedo apreciar la diferencia, pero acá sí obtengo algún error. Pero fíjense la magnitud del error. Estamos hablando de error porcentual, pero es un error de 10 a la menos 11, comparado con un error de 10 a la menos 11 también. Es decir, la diferencia entre ellos es muy pequeñita. Aquí, pues, al utilizar más cifras, por supuesto, aunque la aproximación de diferente, vemos que, por ejemplo, hasta, bueno, aquí también casi que solo las dos últimas cifras son las que tienen diferencia. Aquí pues estoy utilizando más cifras, en tanto esperaría que la diferencia sea más pequeña. Y con respecto al valor teórico, son solamente 4 cifras al final donde hay alguna diferencia. Por lo tanto, pues el error es bastante más pequeño. Sí, es claro lo que quiero ilustrar con este pequeño ejemplo. Profe, una pregunta, o sea, MATLAB trabaja de por sí con precisión doble, ¿sí? Sí, por defecto. Acá por lo menos en las variables puedo, si me paro encima, si pongo clic encima, puedo ver que por lo menos los errores de la precisión doble están almacenados como variables de tipo doble, pero los errores de precisión simple están almacenados como variables de tipo simple. Lo mismo con las sumas. Cuando hice la suma con precisión doble, es decir, no le asigné ningún tipo de variable por defecto, él me lo asume como variable de tipo doble, pero con la simple se obtiene pues un tipo de variable single. Y además, pues bueno, como vimos acá, la diferencia, bueno, aquí aparece tipo single, variable simple, aunque aquí en la pantalla solo se muestra con 5 cifras significativas. Si yo comparo el número, recuerdan que al principio le di un comando que se llama format long, en el que me muestra todas las cifras. Precisión, vamos a ver, precisión doble. Vemos aquí la diferencia entre un valor almacenado en precisión simple y un valor almacenado en precisión doble. Si yo cuento, creo que aquí realmente tengo 7 cifras y aquí tengo 15, que es lo que hablábamos en la presentación. Con precisión simple hablábamos de 7 cifras y con precisión doble hablábamos de 15 cifras. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud? Profe, digamos, ¿se puede sacar un error con respecto a los dos, digamos, por decirlo así, a la precisión doble y a la precisión simple? ¿Cómo así? O sea, digamos, ¿qué error, digamos, hay de la una a la otra? Y, digamos, me refiero a que, digamos, cojo los dos números de los errores y, digamos, le saco el error que hay de las diferencias, de las diferentes representaciones. ¿Se puede? Pues, digamos que un error entre errores no está definido. Lo que sí podemos ver es simplemente la diferencia de errores. Entonces bastaría con decir, como estamos hablando de errores porcentuales,
podemos hablar perfectamente de comparar los errores. El error de 1 es del orden de 10 a la menos 11. Si yo le quito, por ejemplo, el error, o mejor, para que dé positivo. Aquí tenemos un error porcentual en el orden de 10 a la menos 4. Si yo hago, por ejemplo, la diferencia, seguramente no vamos a observar mucho. ¿Sí ven? No se afecta casi el error, porque el error con precisión doble es mucho más pequeño. Otra comparación importante sería comparar las magnitudes, el orden de la magnitud. Entonces, hablamos de errores por 10 a la menos 4 y errores por 10 a la menos 6 comparados con errores por 10 a la menos 11. Entonces, si yo no hago la diferencia, sino la relación, es decir, la división o la razón entre ambos errores, vemos que la diferencia es que un error es 4 millones de veces más grande que el otro. Esas serían, digamos, las comparaciones entre errores que se pueden hacer. La primera sería pues la diferencia entre los errores, y la otra, en el caso de errores más grandes, pues prácticamente la relación entre un error y el otro para ver con cuál se comete un error. Pues aunque sea un error pequeño, porque estamos hablando de casi que una parte por millón, comparado con el error que se comete en precisión simple, pues es muy grande, son 4 millones de veces más grande. Profe, igual con el comando whos se puede ver los bits que usa la precisión simple y la precisión doble. Con el comando, ¿qué, perdón? Whos. ¿Bus? ¿Así? ¿Quién? Si quieres le comparto pantalla. Yo lo escribo por el chat. Sí, si quiere, ¿tiene ahí disponible para compartir pantalla? Sí. Un momento. Sí, ya puede compartir pantalla, por favor. Me dice que la tiene deshabilitada. A ver. ¿Cómo es su nombre? Miguel Vargas. Ok, voy a ver si yo mismo puedo. No encuentro la opción. No, creo que está deshabilitada. Sí, creo que Ahí está. donde le aparece su merced compartir pantalla, hay como una flechita hacia arriba. Ahí su merced como que arregla los permisos para compartir pantalla. Sí, pero entonces en las opciones avanzadas aparece deshabilitada la opción de que todos los participantes puedan compartir. Ver, ¿ya alguien pudo compartir? Sí. Sí, aquí creo que ya encontré cómo es. Varios participantes pueden compartir simultáneamente. Sí. Creo que ahí ya estoy compartiendo, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues, con este comando, pues uno puede ver la diferencia entre single y pero double. estamos viendo, está compartiendo, pero estamos viendo es solo MATLAB. La pantalla de Chrome. Yo no sé. Creo que compartir la que no era. Esa pantalla es de Juan Crispín. Ok, ya voy. Sí. Ya, ahora sí.
Y bueno, con JUS Ah, hay una diferencia entre los bits que usa cada clase. Entonces de ahí ya se puede, pues ya uno puede también tener eso en cuenta, como una anotación para que lo tengan en cuenta. ok, sí. Sí, el comando JUS, ya.